El día de hoy vengo a hablarles de una obra que me impactó desde la primera lectura. Hace años tuve la oportunidad de leer un libro que me enriqueció mi forma de pensar, ¿no? Y mi forma de entender esta realidad. Y por cosas del destino este año tuve la oportunidad de volver a leerlo y lo sentí como si hubiera sido la primera vez que lo hubiera leído. O sea, el impacto que me dejó me tocó todas las fibras y me dejó de una manera muy reflexiva, ¿no? Muy introspectiva. Entonces, este libro, para ir ya al grano, es el discurso de la servidumbre de Etienne de la Boétie. O se puede llamar este libro el contra uno, que esa palabra es muy profunda, ¿no? El contra uno. Porque ese contra uno puede ser el Estado, el sistema, el establecimiento, el amo, el rey, el jefe. Entonces puede tener muchas lecturas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de este libro que me parece un libro que la gente debería de leer, porque es un libro que en el año en que se escribió, que fue en el año 1577, era un libro que quería explicar pues ciertas formas de comportamiento de la sociedad, ¿no? Y a los 18 años, o sea, imagínense la cabecita, la agudeza de Etienne la Boétie, que a los 18 años escribió esta obra, ¿no? Y esta obra, ¿de qué habla? Antes de ir a llegar al punto, quiero hacer una pregunta, y es, ¿por qué a veces nosotros obedecemos sin cuestionar? ¿O por qué los pueblos se someten a una sola persona sabiendo que son más fuertes que esa persona? Estas son preguntas que nos plantea Etienne de la Boétie. Y en el discurso de la servidumbre habla de que para los seres humanos una de las máximas es su libertad, ¿no? Pero porque en nuestro sistema nosotros simplemente nos ponemos un yugo y unas cadenas y aceptamos las órdenes de esa persona que miramos allá en lo más alto, como si tuviera el poder total en nuestra vida y en nuestra misma existencia. Acá lo que toca tener en cuenta, y que me parece muy llamativo, es que en este libro las palabras que más se repiten es libertad y tiranía. Entonces, ojo con eso, porque hay una dicotomía ahí. Y bueno, entrando un poco en profundidad en el libro, Etienne la Boétie hace un análisis donde en el pasar de las hojas nos da la idea de que si bien la tiranía existe y el tirano existe, a veces la tiranía no se impone necesariamente, sino que uno lo acepta. Y esto es algo triste porque este libro es un reflejo de la sociedad de hoy por hoy, ¿no? Si hacemos los paralelismos de la época antigua a la época de hoy, nos damos de cuenta que no hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en una empresa, yo firmé un contrato donde tengo que cumplir cierto horario, ¿no? Entonces básicamente el tiempo de mi vida yo lo tengo que dar a una empresa para que ella tenga mi fuerza de trabajo y así haber una, entre comillas, reciprocidad en cuanto yo le ayudo a ella y ella me, entre comillas, ayuda a mí. Pero en estos contratos hoy en día pasa eso mismo, que uno vende su libertad, la forma de autonomía, ¿no? De yo poder decir hoy, no voy a ir a trabajar, yo no puedo. Y en la sociedad de hoy en día es muy difícil que se pueda, a menos de que sea un freelancer. Entonces este libro es súper potente porque básicamente es como si fuera un libro que se pudiera leer en esta misma época o si fuera, como se dice, anacrónico, ¿no? Es un libro que está más allá de su época. Si se lee aquí
en este mismo tiempo o en 500 años después va a tener la misma lectura, porque es muy poderosa, ¿no? Y otro punto que me pareció brutal es que no necesariamente, a pesar de que el poder es súper importante, no es el poder quien domina, sino es la costumbre de obedecer. Ojo. Y es que desde hace mucho tiempo, nuestros padres, abuelos, etc., digamos que culturalmente se nos enseña que tenemos que tener un jefe, un amo, un rey, un presidente que nos dé órdenes. Y eso digamos que ya está muy a las raíces de nuestra cultura, de nuestra sociedad y nuestra realidad, ¿no? Pero no necesariamente viene de ahí, sino también entra mucho la religión, ¿no? La religión es algo que también te subyuga mucho a cometer cosas que de pronto tú no quieres, pero que tienes que hacerlo porque es inevitable no hacerlo, porque hay un control o un dominio sobre las acciones de uno, ¿no? Entonces es muy triste hacer esas lecturas porque básicamente uno acepta que es esclavo o siervo, y no solo lo acepta, sino que lo asume, ¿no? Entonces es triste ver hasta qué punto nosotros nos quitamos libertad por ganar unas cosas que aparentemente, digo aparentemente entre comillas, nos van a dar mucho más, ¿no? Y esto es otro punto que quiero tocar, y es la ilusión, ¿no? Con el tiempo, básicamente los amos o los tiranos se dieron de cuenta que a nosotros nos gustan mucho las cosas como el circo, lo que llaman el pan y el circo, ¿no? Se me va la palabra, pero pues así es, ¿no? Básicamente el espectáculo es la palabra que define esto, es el espectáculo. A nosotros, ¿no? Como servidumbre, nos enseñaron mucho a ignorar estas realidades a partir del espectáculo, ¿no? La televisión, por ponerle ejemplo, hoy en día, en la antigüedad pueden ser los circos, en la antigüedad puede ser el alcohol, en la antigüedad y hoy en día puede ser para el hombre las mujeres, etcétera. Pero siempre van a haber ilusiones que nos van a encadenar a ese yugo, ¿no? Del cual estamos atados, para alimentar esas cosas que de pronto no son profundas, sino que son superficiales para el ser humano, ¿no? De por sí. Entonces es llamativo como desde la antigüedad los reyes se dieron de cuenta de cómo pueden controlar a una sociedad a partir de, como decían los romanos, pan y circo. Entonces termina siendo un poco trágico para la existencia de uno como ser humano entender que tras de que uno lucha, si se puede decir que lucha, contra uno, que se puede entender como la sociedad, el trabajo, el amo, el jefe, y que siempre va a estar ahí, ¿no? Como la sociedad, digamos, alimenta esas ilusiones exigiendo como que uno esté ahí, ¿no? Alimentándolas, ¿no? Para, digamos, ignorar las reflexiones que podemos sacar de todo esto, de toda nuestra existencia, de todas esas cosas que están arraigadas a uno, ¿no? De esas aristas. Que nos enseñan a amar nuestras cadenas, básicamente, ¿no? Nos dividen también para que nunca nos unamos y podamos hacer algo. Eso es lo súper importante que toca este libro, porque una sola persona que controla tantos países lo puede hacer, ¿no? Y lo que me pasó más llamativo, bueno, antes de ir a ese punto quería tocar el determinismo. Es un libro muy determinista. Ya lo había tocado de pronto antecitos, pero
no quiero dejar que pase la oportunidad, porque haciendo el paralelismo a la vida de hoy en día, donde naces, la cultura en la que creces y la religión que profesas, también, quieras o no, te van a esclavizar, ¿no?, a una persona. En este orden de ideas, no vamos a dejar a un lado la fe, las instituciones religiosas, etcétera, sino que estas formas también, inconsciente o conscientemente, la van a matar, ¿no? Pero lo que me pareció más profundo y que hizo como un eureka en mi cabeza, que yo dije como que puta, ¿no?, tanta gente que se cree revolucionaria, antisistema, que vamos a destruir al Estado y que vamos a hacer un caos y no sé qué. Pero realmente Etienne Labotier lo que plantea es un giro, ¿no? Le da un giro a toda esta retórica que hemos venido escuchando a través de los años. Y es que no se trata de conquistar con violencia o de quitar, ¿no?, sino se trata de simplemente no obedecer. Imagínense que simplemente, y esto es algo utópico, todo el pueblo de un país simplemente decida no obedecer al presidente, al jefe. ¿Qué pasaría acá?, ¿no? Y esto, digamos que es muy similar a un ensayo que hace José Saramago, que se llama Ensayo sobre la lucidez, donde ¿qué pasaría si en un país democrático ganara el voto en blanco en la primera vuelta y en la segunda también, ¿no? ¿A dónde nos llevaría todo esto? ¿A qué haría el sistema mismo, ¿no?, el establecimiento, el gobierno, el Estado, ¿no? Entonces, esta forma yo creo que es mucho más inteligente que la otra, porque destruye desde el interior mismo ese contra uno, o por lo menos lo intenta, ¿no? Este libro es brutal y uno podría hablar mucho de esto, porque es muy cortico, son como unas 40 páginas más o menos, sí, más o menos 40 páginas o hoja. Pero las preguntas que te deja y las reflexiones que tú vas como dejando, son brutales. Entonces es un libro que yo sí quisiera que las personas que tuvieran la oportunidad de leerlo lo hicieran, porque realmente es una obra que vale la pena y que es profundísima, y que no necesariamente tiene una lectura, ay, que la obra del antitrabajo, no, sino es en la vida misma también. O sea, tú eres libre también, no necesariamente en el trabajo, sino en la vida. ¿A qué cosas más estás atado, no? ¿A qué más amos tienes, no? Es un libro súper potente, vuelvo y digo. Etienne Labotier se conoce porque este libro, digamos, lo tenía Montaigne en sus ensayos, y así fue como se hizo conocido el loco, porque realmente este libro era un libro secreto que se pasaba de grupos a grupos, ¿no? Pero es un libro realmente brillante. Nada, espero que si tienen la oportunidad de leerlo, lo hagan, que es una lectura que no los va a dejar tranquilos, los va a poner a reflexionar, ¿no?